Un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales reveló una disminución en la tasa de ocupación de las personas mayores de 55 años. Una cifra que, claro, preocupa considerando que este grupo etario creció un 16,8% en 5 años, aumentando la brecha entre los trabajadores. Queremos profundizar en este tema, en este estudio también, y para eso ya estamos con el investigador de esa casa de estudios, con José Acuña acá en el estudio. Bienvenido, José, gracias por estar aquí. Buenos días, Davor, ¿cómo estás? Un gusto poder estar acá. Bueno, ¿cómo entendemos este problema? ¿Es un problema de los países ricos o de los países pobres? Bien, mira, este es un problema que ocurre de forma estructural. Bien, en Chile está ocurriendo que, siguiendo el patrón de los países europeos, por ejemplo, a medida que va pasando el tiempo, la población va envejeciendo, ¿ya? Este envejecimiento, lo particular en este caso es que, por ejemplo, en los últimos 5 años se ha ido dando de manera muy acelerada. Mientras que por un lado la población de 55 años y más va creciendo, como tú bien decías, al ritmo de 16,8%, por el contrario, la población joven entre 15 y 24 se va contrayendo, ¿ya? Entonces, este es un patrón de cambio estructural que obviamente se observa en los países desarrollados. ¿Y eso le afecta a Chile en todos los rubros por igual o hay alguno que esté más deprimido y tenga un índice un poco mayor que el resto? Bien, si uno de las aristas que nosotros vemos en este estudio es precisamente, por ejemplo, el cambio en la composición en las ramas de actividad, que es uno de los puntos que toca el estudio y que, por ejemplo, tomando en cuenta el último dato del INE y haciendo la comparación con 5 años atrás, uno puede observar que son 3 ramas principalmente donde uno puede observar un mayor crecimiento del empleo, en este caso en la rama de comercio al por mayor y por menor, en la rama de servicios administrativos y en la construcción, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que estos cambios se dan y se los puede evaluar desde muchas aristas, ¿no? Porque no solamente es específico a una rama de actividad económica. Y esto se da porque en Chile no se está valorando hoy día la experiencia, quizás porque ya tener más de 55 años para muchos trabajos lo consideran vieja a una persona o viejo, o porque quizás las personas de más de 55 años tienen exigencias salariales que son más altas que el resto. Bien, en ese punto se conjugan varios elementos, ¿no? Por un lado, nosotros podemos observar que este grupo es uno de los que tiene mayores dificultades de inserción laboral, en el sentido de que cuando uno, por ejemplo, pierde el empleo, es mucho más difícil volver a insertarse, ¿ya? Esto puede ocurrir por muchos motivos. Uno de esos, por ejemplo, es que aumenta la probabilidad de que las personas sufran problemas de salud. Por otro lado, que el capital humano también se desprecie producto del cambio acelerado, por ejemplo, en este minuto a la era digital. Entonces, igual hay un tema de un rezago en la adopción de nuevas tecnologías. O sea, una pérdida de habilidades, de lo que yo sabía hacer ya no existe. Exacto, exactamente. Y por otro lado, pero sin embargo, no se puede dejar de lado igual que existe un prejuicio, ¿no? Existe un prejuicio, por ejemplo, hacia ese segmento poblacional. ¿Y esto afecta por igual a los hombres y a las mujeres o tiene una afectación mayor en alguno de los géneros? En este caso, obviamente, según, digamos, el tema, hablando específicamente del tema digital, van a haber ocupaciones, por ejemplo, que están más cargadas hacia el lado de mujeres que probablemente les va a afectar más, ¿no? Después, por ejemplo, comentarte que el estudio también encuentra un par de resultados interesantes respecto al sexo, porque se ve que en estos 5 años la mayor parte del empleo que se crea es para hombres, ¿ya? Que respecto de mujeres, pero sin embargo, por ejemplo, si uno analiza el rol de proveedor principal del hogar, uno puede observar que el empleo se crea en mayor medida en el caso de los proveedores, ¿ya? Pero en el caso de proveedores, los que mayor aumentan son las mujeres, ¿ya? Ese es como un poquito el contrapunto. Ya en el caso de proveedores, el empleo que mayor aumenta es el de mujeres. Ya. José, y frente a este problema que está detectado, está el diagnóstico, está el estudio que ustedes han elaborado, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer en un país como el nuestro con todos los índices que tenemos de desempleo, con la economía, con el ingreso per cápita que tiene Chile? ¿Qué debe hacer el Estado de Chile para fomentar? Porque 55 años, con la expectativa de vida que en hombres y mujeres ya está sobre los 80 acá en Chile, es muy joven para no ser atractivo para los mercados. Claro, en ese sentido, por ejemplo, como
al igual que en otros casos de grupos que tienen dificultades de inserción laboral, se debe ampliar la cobertura, por ejemplo, de subsidios a la contratación. ¿Ya? Esto es importante porque en este minuto Chile tiene subsidios o, digamos, herramientas para apoyar a otro tipo de grupos que igual tienen dificultades de inserción, pero en este caso, en el caso del grupo de 55 años y más, esta ayuda es muy acotada, ¿no? Y en ese sentido hay que trabajar como hacia ampliar esa cobertura que pueda abordar y que pueda hacerse cargo de este problema que obviamente con el tiempo igual va a seguir siendo y va a ser mucho más grande. Pero eso va por el lado de los subsidios, de que hay que subsidiar a las empresas, por ejemplo, que contraten a personas mayores de 55 años o todavía no da para tanto. Sí, de hecho, como que uno de los mecanismos que se ven a nivel internacional como de subsidios es precisamente subsidios a la contratación. En el fondo, lo que tratan de buscar estos subsidios a la contratación es tratar de cerrar la brecha de productividad que pueda presentar una persona mayor a 55 en el sentido de que igual, por ejemplo, las empresas van a tardar un poco más quizás en capacitarla, en darle, digamos, los conocimientos que requiere, ¿no? Y también mencionar que este tipo de medidas también deben estar complementadas con otro tipo de medidas de capacitación dirigidas precisamente a este segmento. Ya. José, ¿y hay alguna experiencia comparada con algún otro país de este lado del mundo, América Latina? Porque uno mira las estadísticas y bueno, está envejeciendo todo el planeta, pero América Latina junto a Europa es de los que lleva la delantera del envejecimiento más rápido de la población y las estadísticas indican que de aquí al año 2050, 1 de cada 4 personas acá en América Latina va a tener más de 60 años. ¿Los países están aquilatando este problema o cada uno hace lo que puede con sus políticas públicas? Bien, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas de países de la región, uno puede observar igual el caso de Uruguay, ¿ya? Que ellos también tienen una serie de mecanismos, por ejemplo, que tratan de apoyar precisamente los subsidios a la contratación y que además Uruguay es uno de los países similar a Chile que igual está envejeciendo muy rápido, ¿no? Y esos subsidios van no contratando directamente a través del Estado, sino que incentivando al privado que tome personas mayores de 55 años en este caso. ¿Así funciona? Sí, en el caso de Uruguay, si mal no entiendo, ellos además tienen como un sistema un poco distinto en el sentido de que ellos subsidian, por ejemplo, las cotizaciones de seguridad social, ¿no? Entonces, no es directamente un subsidio al empleador, sino que la ayuda le pasan como por otro lado. Pero, de todas formas, este tipo de políticas apuntan hacia fomentar la empleabilidad de este segmento. Ya. Y se deberían abrir acá en Chile más plazas de lo que se llama la economía plateada, economía para personas mayores de 60 años, más turismo, más lugares para hacer, porque de pronto las personas, claro, más de 55 años no tienen trabajo, pero tampoco muchas veces no tienen mucho que hacer porque no hay oportunidad, como uno ve en Europa, que en España, en Alemania, en Inglaterra, hay mucho que hacer para una persona mayor. Sí, en este caso, como te mencionaba anteriormente, la solución tiene que verse desde un punto de vista integral. El desarrollo de la economía plateada acá en Chile va a ir tomando fuerza a medida que vayan avanzando los años y se vayan presentando. Pero todavía está en pañales. Todavía está en pañales, por así decirlo acá, ¿no? Porque nosotros no vemos como de forma masiva, digamos, iniciativas o tipos de actividades, como tú digas, que sean específicos y dirigidos a personas de 60 años o más o en este segmento de mayor edad. ¿Y esa economía plateada podría ser un lugar para que concurran o tengan mayores servicios las personas mayores de 55 años, pero también en este caso para emplear a muchos de ellos para que estén en el rubro de servicios, ¿o no? Obviamente el desarrollo de este tipo de economía va a traer consigo la creación de nuevos empleos, de nuevos tipos de empleos, como por ejemplo se ven en la experiencia internacional que se desarrolla, por ejemplo, mucho empleo de tipo jornada parcial, ¿no? Que se acomoda muchas veces mejor a las necesidades incluso de las personas de 55 años y más, hablemos un poquito más tal vez, que valoran mucho más otro tipo de, llamémosle, atributos de un empleo, como por ejemplo poder conciliar el tema de la vida familiar o que no necesariamente quieren trabajar a tiempo completo. Claro, pues hay una vida de cuidados también para muchas personas. Exacto, exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tú mencionas de la economía plateada igual va a abrir un abanico de puertas donde se va a generar como un aumento de empleo, ¿no? Pero lo que sí no tenemos que perder de vista es el tema de que en este minuto este segmento tiene problemas de empleabilidad, ya que se están
exacerbando, digamos, a partir de los 55 años, como por ejemplo, no sé, en el estudio nosotros veíamos que la reducción en la tasa de ocupación viene o sea, esta reducción de la tasa de ocupación va de la mano con un incremento en el desempleo y la inactividad, ¿no? Ya. Y por ejemplo, en este segmento, el tiempo de búsqueda en el desempleo de las personas es aproximadamente 8 meses. Entonces, Eso demora a un mayor de 55 años en encontrar pega en Chile. Sí, en promedio estamos hablando de aproximadamente 8 meses que demora una persona de 55 años y más en encontrar... ¿Versus uno más joven, un treintañero? No, esos están mucho más bajos, estamos hablando de entre 3 meses por ahí, ¿ya? Entonces, obviamente esto lleva, por ejemplo, a que aproximadamente 1 de cada 5 personas de este segmento de 55 años y más esté dentro de lo que se llama el desempleo de larga duración. Claro, pero o buscando un año más empleo. Claro, pero eso quiere decir también que el mercado, no sé si solamente el mercado chileno, valora la experiencia, la responsabilidad que muchas veces tienen las personas mayores, que son más responsables que los jóvenes, que los millennials, que vemos como reclaman de repente los jefes que el millennial no llegó a trabajar. Po. Exacto. De hecho, como que la literatura internacional muestra que ese tipo de habilidades son mucho más valoradas en el caso del segmento de personas mayores que respecto, o sea, uno puede confiar más, por ejemplo, por así decirlo, en una persona mayor que en una persona joven. Y en ese sentido, este segmento tiene ventajas relativas, ¿no? Ya. José, hemos puesto el acento en esta entrevista en los mayores de 55 años, pero el estudio es mucho más amplio que eso. ¿Hay algún otro dato que a ustedes les haya llamado la atención hacia abajo en edad o hacia arriba? Mira, específicamente el estudio trata de ver los cambios en el mercado laboral de este segmento, de 55 para arriba. Ya nosotros no hacemos específicamente un estudio más detallado, pero lo que sí sabemos es que a medida que aumenta la edad, y ese patrón es bien clarito, a medida que aumenta la edad, todas estas dificultades que nosotros estamos mencionando se van incrementando, ¿ya? Entonces, como ese patrón igual nos da como una idea de cómo puede estar funcionando según nosotros queramos ver un poquito hacia adelante, ¿no? Ya. ¿Y este deterioro en el empleo para los mayores de 55 años lo comparamos con qué? El deterioro... ¿Con qué punto de partida en el fondo? Sí, bien, gracias por hacer el punto, porque por ejemplo nosotros, uno de los puntos importantes del estudio que mencionamos es que la tasa de ocupación cae en 4,7 puntos porcentuales. Ahora, eso obviamente sin ningún contexto no nos dice nada. Este fenómeno de la caída de la tasa de ocupación en 5 años igual es un fenómeno generalizado en el sentido de que en el agregado hay una caída de 1,2% aproximadamente, pero en este segmento es 4,7%, o sea, y de hecho es el segmento donde más cae de todos los tramos etarios. Entonces, igual es un resultado muy fuerte, ¿no? En el sentido de decir, ojo, en este segmento hay una caída muy fuerte de la tasa de ocupación, o sea, las personas están trabajando menos o hay menos ocupación. Y hoy día las políticas públicas de empleo, algo que te preguntaba, no están enfocadas en este grupo, son como más amplias, no van a sectorizar a las personas por edad. Mira, en ese sentido existe un subsidio, el subsidio de empleo mayor, ¿ya? Que es muy acotado. O sea, como para poner un poquito en contexto esto, como te decía, hay otros grupos que tienen dificultades de inserción laboral. Por ejemplo, en el contenido del proyecto de ley, ya de la ley de presupuestos de 2024, el cupo que, por ejemplo, se le da al subsidio del bono trabajo mujer o el bono empleo joven son aproximadamente 300,000 cupos. Y en el caso de 55 y más están proyectados 500. O sea, hay una asimetría muy grande. Y por eso precisamente yo te decía como que hay que trabajar en ampliar un poquito esta cobertura para que se pueda hacer, o sea, para que podamos abordar este problema de empleabilidad. Claro, pero pensando en esta conversación, José, me daba cuenta de que los mayores de 55 años hoy día de alguna manera están también en un punto ciego en nuestro país y probablemente es algo que se repite en otros lugares del mundo porque las políticas de adulto mayor parten después de los 60 años para hombres y mujeres, quizás un poco más tarde para los hombres, pero cuando uno tiene 55 o 54 ya no te dan empleo, no puedes acceder a los beneficios de los 60 años, a lo mejor tienes algún problema de movilidad, perdiste las habilidades. Tenemos ahí un desafío, que es un desafío de los países modernos, aprovechando la pregunta que te hice al inicio de esta conversación. Sí, exactamente, y de hecho, comentarte igual que con el OSECUDP hemos estado trabajando en este tema
Y nosotros nos ponemos, o ponemos el foco un poquito más atrás de la edad legal de pensión, en el caso de las mujeres 60, en el caso de los hombres 65, porque precisamente, por ejemplo, cuando una persona pierde el empleo a los 55 años, ese camino de volver a insertarse es mucho más difícil, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de propuestas con el Foro de Trabajadores y Empleadores, donde planteamos este problema como un poquito más extenso, ¿no? Tratando de abordar más que simplemente, por ejemplo, lo que te comentaba, no es solamente subsidios, sino que esto tiene que ir de la mano con capacitación y como la renovación de los conocimientos que tiene y que necesitan, ¿no? Que necesita el mercado laboral en este minuto y que probablemente en cierta forma igual rezaga este segmento. ¿Cuándo tenemos la segunda parte del estudio para comparar? Vamos a estar trabajando en eso. Ojalá en los próximos meses estemos sacando eso. José Acuña, muchas gracias por esta entrevista del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Gracias por traernos estos datos que obviamente llaman a la reflexión y también, ojalá, a la acción de las personas que son incumbentes en este tema. Muchas gracias. Que estén muy bien, buen día. Buen día. 9:31, vamos a la pausa. Nosotros enseguida estamos de vuelta con más aquí en La Mañana Informativa.